la revista Basketball Digest llega por primera vez a Retrobasket Spain y lo hace con la revista más antigua que hemos visto hasta ahora. Este número de marzo de 1975. Y como podéis ver, el protagonista de portada es Nate Thurmond durante su breve estancia en los Chicago Bulls. Tras el índice, el primer artículo está dedicado a Red Auerbach. Un Auerbach que ante la baja de Tom Hason, entonces entrenador de los Celtics, para un partido frente a los Hawks, decide ser él personalmente quien dirija a los Celtics. El partido tiene momentos de tensión y Auerbach tiene un intercambio de pareceres con el árbitro que le lleva a ser expulsado. Sin embargo, y probablemente gracias al efecto revulsivo de estas técnicas, los Celtics se imponen en los últimos segundos gracias a una canasta de John Havlicek. A continuación tenemos una serie de notas breves, por ejemplo hablando de las gafas que ya llevaba Abdul-Jabbar y que al parecer en ese primer modelo le quitaban algo de visión. Y hablando de pivots, también nos mencionan al rookie Bill Walton y toda la curiosidad que había en torno a él, por ejemplo, por el hecho de ser vegetariano. La siguiente página continúa con más notas breves. En este caso podemos destacar, por ejemplo, el récord de anotación mínima de los Lakers, 76 puntos, desde su llegada desde Minneapolis. A la derecha tenemos algunos libros de baloncesto, entre ellos me llama la atención y de hecho quiero leer la biografía de Wilt Chamberlain. A continuación tenemos la típica sección de cartas al director de todas estas revistas y aunque por supuesto no voy a detenerme en ella debido al gran número de páginas de la publicación, os la recomiendo porque siempre hay curiosidades tanto en opiniones como en las preguntas de los lectores. El primer jugador en el que se centra la revista es el ya veterano Nate Thurmond. Y para comenzar nos hablan de sus orígenes, de su Akron natal, donde coincide en el high school con otro futuro NBA como Gus Johnson. Tras el high school y a pesar de tener ofertas, por ejemplo, de la mismísima Universidad de Ohio, Thurmond prefiere la más pequeña Bowling Green porque considera que allí iba a tener más oportunidades de jugar. La decisión de Thurmond es todo un éxito y los Warriors lo seleccionan años después en el draft. Una decisión sorprendente porque los Warriors ya contaban con la presencia de Wilt Chamberlain y por tanto Thurmond juega como ala pivot hasta que Chamberlain se marcha a Filadelfia. Tras eso, Thurmond se convierte en el pívot indiscutible de los Warriors y en toda una institución para la franquicia. Sin embargo, todo llega a su fin y tras rozar el título en un par de ocasiones, Thurmond acababa de ser traspasado a los Chicago Bulls. Y aunque solo permanece un año en esta franquicia, hay que destacar que contribuye a que los Bulls lleguen a la final de conferencia en la que caen en el quinto partido frente a los futuros campeones, los Golden State Warriors. Y también podemos destacar que tras la marcha de Thurmond, los Bulls tardan 14 años en volver a jugar una final de conferencia. En una publicación que da mucha importancia a los entrenadores, a continuación nos hablan del legendario Red Holzman. Y aunque hablan de los Knicks como la sorpresa de la 74-75, el equipo se va desinflando según avanza la temporada regular y tras llegar in extremis a playoffs, a pesar de terminar con récord negativo, pasan una larga travesía en el desierto en las siguientes temporadas. Merece la pena destacar la foto de la derecha de Phil Jackson, al que ya vimos en una foto también en la anterior publicación del año 1976. De la veteranía y la experiencia de Holzman y de muchos de los miembros de los Knicks, pasamos a la insultante juventud de Moses Malone. Un Malone que gracias a su sustancioso contrato con los Utah Stars había pasado de tener que mendigar para que su madre le diese dinero para un bocadillo a poseer un Lincoln de más de $10,000. Y probablemente lo más llamativo, hablando de un jugador de 19 años, aún bastante delgado y enclenque, es la predicción que hacían en torno a que probablemente estábamos ante uno de los mejores o el mejor
reboteador ofensivo de la historia. Dejamos a Malone y proseguimos con un contenido muy en la línea de las cosas que nos gusta hacer en el canal. Un top de los 10 peores traspasos de la historia. Evidentemente tenemos multitud de intercambios entre superestrellas y jugadores mediocres a los que nadie recordaba. Llama la atención la presencia de Walt Bellamy en un intercambio con Dave DeBusschere y nos dan a entender que a pesar de sus grandes números, no era un jugador productivo a nivel equipo. Tenemos también intercambios en los que una de las franquicias se lleva a una pieza clave para conseguir el anillo. Por ejemplo, Happy Hayston en los Lakers y Paul Silas en los Celtics. Y finalmente, con un poco de recochineo, hablan de Mel Counts como el jugador que había entrado en más traspasos en los que uno de los equipos se había llevado gato por liebre y ese gato era el propio Counts. Rick Barry nos cuenta cuál era el partido de su vida. Y la sorpresa para muchos jóvenes va a ser que elige el All-Star Game de 1967. Un partido en el que el Este, que solía ganar estos encuentros habitualmente, partía como favorito. Sin embargo, Barry comenta que se trata de un encuentro en el que todas las estrellas del Oeste van combinándose según cada uno tiene su momento álgido en el partido para ir repartiéndose la anotación. Y aunque Barry define este partido como un partido perfecto y lo selecciona por delante de otros encuentros en los que llega a 50 o 60 puntos, hay que tener en cuenta que está a meses de ganar su primer campeonato de la NBA y que probablemente a partir de ese momento cambiase su partido favorito. De una leyenda como Rick Barry pasamos a un gran desconocido como Travis Grant. Grant ejemplifica claramente la diferencia que había entre la ABA y la NBA. Y es que de promediar entre 1 y 3 puntos con los Lakers pasa a promediar 25 puntos con los San Diego Conquistadors de la ABA. Desgraciadamente, este artículo habla de su temporada más gloriosa, pero a partir de ahí su rendimiento en sus últimas temporadas en la ABA decae y su carrera termina con el final de esta liga. Los que vierais el partidazo de la semana pasada seguro que ya conocéis a Tom Burleson, un pivot rookie de 2'18" a las órdenes de Bill Russell en los Seattle Supersonics, que junto con Bill Walton podríamos decir que era la esperanza blanca del momento. Proseguimos con un pequeño trivial de 10 preguntas y en la siguiente página tenéis las respuestas. Así que si lo queréis contestar, haced pausa y esperad a terminar para continuar con la reproducción. Seguidamente tenéis las respuestas. Por favor, comentadme cuántas y cuáles habéis acertado, porque personalmente me resultó más bien complicado. Y aprovecho también la ocasión para indicaros que muy próximamente en nuestros directos de Baskets and Beers jugaremos al trivial. Y si algún valiente se atreve, aquí le dejo este crucigrama con Bob Lanier como protagonista. He de decir que soy un amante de los crucigramas, pero este me parecía realmente imposible si no vivías en plenos 70. Greg Smith, alero campeón de la NBA con los Bucks de Robertson y Jabbar a principio de década, es el siguiente protagonista de nuestra revista. Y aunque Smith está acertado al ver en esos Blazers un reflejo de los Bucks que se proclaman campeones de la NBA, no tiene la oportunidad de disfrutar de un segundo anillo porque se retira a principios de la temporada 75-76. De Smith pasamos a Scott Wedman, un jugador que no necesita presentación para los fans de los Celtics de los años 80. En Kansas tenían clarísimo que Wedman era su jugador ideal y por eso lo seleccionan en un puesto demasiado alto para lo que muchos esperaban de él, el número 6. Y aunque muchos lo recuerden como un mero peón en los Celtics, la primera fase de su carrera es realmente notable, quedando tercero en la votación para Rookie del Año, jugando 2 All-Star Games y llevando a Kansas City incluso a una final de conferencia. Por tanto, probablemente Auerbach sabía a quién estaba fichando como suplente de Larry Bird. Pasamos página y volvemos a encontrarnos a un protagonista del partidazo de la semana pasada, Butch Beard. Un Beard que ejemplifica claramente lo difícil que era llegar a la NBA
y mantenerse en aquel entonces. En primer lugar, tras ser seleccionado en el draft del 69, juega una temporada en los Hawks antes de pasar un año en el ejército. Al retornar de su servicio a la patria, pasa un buen año en los Cavaliers, en el que es All-Star, pero no tiene estabilidad y vuelve a cambiar de equipo. Su siguiente destino son los Sonics, donde su rendimiento es bastante peor, y de ahí pasa a los Warriors, primer equipo en el que era capaz de pasar 2 temporadas seguidas. Y curiosamente, ese breve periodo de estabilidad le va a permitir, meses después de esta revista, ser campeón con los Warriors, aunque después de ese campeonato abandonase la franquicia. La ABA evidentemente tenía su cuota de protagonismo en las revistas de la época, y en este caso tenemos por aquí a McCalvin, un jugador que podríamos decir que era una especie de versión ABA de Nate Archibald. Tenemos a un Calvin que antes de su llegada a los Nuggets había pasado por muchos desencantos y que incluso se había planteado la retirada. Y aunque en NBA sus registros son más bien discretos, hablamos de un auténtico recordman y de uno de los jugadores icónicos e históricos de la ABA. Como último protagonista tenemos a Jim Barnett, un bigotudo escolta ya veterano que estaba atravesando un mal momento puesto que había sido enviado en el draft de expansión a los New Orleans Jazz, donde ni siquiera era titular. La revista prosigue ya con los récords, victorias-derrotas de los entrenadores de las diferentes franquicias de la NBA, como podemos ver por aquí. También los rosters de la temporada 74-75, tanto de la NBA como de la ABA, algo considero muy interesante los partidos que quedaban por jugar de la temporada. Y finalmente vais a tener a la protagonista de nuestra contraportada. Esta dama de belleza natural y salvaje que nos invitaba a uno de esos vicios tan prohibidos. De haberla conocido antes, la podríamos haber incluido en nuestras votaciones para la mujer más bella. Unos comicios que ya sabéis fueron ganados con rotundidad por Sabrina Salerno. Si no sabéis de qué estamos hablando, os invitamos a nuestra sección comunidad para que participéis en la encuesta. Y dicho esto, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando os traeremos otro ejemplar para el kiosco de Retrobasket Spain.